Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. México está perdiendo la guerra contra los narcos. En 2006, el entonces recién elegido presidente Felipe Calderón declaró la guerra total a los cárteles de la droga. La cifra de muertos en 18 años es brutal, más de 400.000 homicidios y 100.000 desaparecidos, la mayoría ligados al narcotráfico. Para hablarnos de todo esto, hoy hace escala en París el autor de Cárteles, viaje al país de los narcos, el periodista francés Frédéric Saliba. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, usted es un gran conocedor de México, donde vivió más de 15 años. Ahí estuvo trabajando y también investigando para diarios como Le Monde y otros medios franceses. Y este libro, Cárteles, viaje al país de los narcos, ha sido publicado en francés por las ediciones Du Rocher. Y a mí me ha parecido una verdadera enciclopedia, ¿no?, de lo que es la historia reciente del narco en México y que ha marcado la vida de los mexicanos en los últimos 20 años. Me gustaría empezar por el principio. Frédéric, el 11 de diciembre de 2006, acababa de llegar usted prácticamente hacía solo unos meses a México. Felipe Calderón decide enviar a 6.500 soldados a Michoacán para poner fin a la violencia provocada por los cárteles de la droga. ¿Por qué decide lanzar esta operación y en qué contexto se hace? Hay 5 cabezas tiradas en un bar de un pueblo de Michoacán que parece como un escándalo, cuando hoy es completamente común ahora. Ya no nos escandaliza, ¿no? Exactamente. Como el pan de cada día en México. Y Calderón acaba de ser electo en el verano 2006. Es mal elegido Calderón. Tiene una margen de voto muy, muy pequeña en frente de su adversario, Andrés Manuel López Obrador, que es el candidato de la izquierda, y decide Felipe Calderón de llamar al ejército mexicano para que lucha directamente contra el crimen organizado, especialmente los carteles que empiezan a afrontarse, y se apoya sobre el ejército porque el ejército mexicano es la institución que respetan más los mexicanos. Entonces, en busca tal vez de una legitimidad, ¿no?, lanza esta operación junto a un personaje que en estos días ha estado en los titulares de la prensa hispana, en cualquier caso, que es el arquitecto de esa guerra de Felipe Calderón contra los narcos, Genaro García Luna, al que nombra secretario de Seguridad, y que, bueno, ha sido condenado hace poco en Estados Unidos a 38 años por sus vínculos con un cártel en particular, el cártel de Sinaloa y el Chapo Guzmán, del que cobró, dicen, millones y millones de dólares. ¿Quién es García Luna y qué vínculos tiene con el Chapo? Alors, Genaro García Luna, es el secretario de Seguridad, como lo dijiste. Es él que al final maneja completamente la lucha contra el narco de Felipe Calderón. Y descubrimos, había pistas, había dudas, teníamos como un instinto diciendo que era un malo. A nosotros nos daba un poco miedo el García Luna. Y cuando estaba en puesto y cuando se separó de su función, se fue a vivir en Estados Unidos, fue arrestado en Estados Unidos y la investigación descubre que él tiene una fortuna enorme que es imposible de tener para un funcionario mexicano, y descubren también con testimonios de arrepentidos, de narco arrepentidos, que Genaro García Luna trabajaba para uno de los carteles, que es el cartel más importante de México, que es el cartel de Sinaloa. Entonces, el zar antinarco era un narco, y esto es un escándalo total. ¿Eso quiere decir que en la época de Felipe Calderón se convirtió a México en un narcoestado, podríamos decirlo? Es difícil de decir narcoestado. Significaría una infiltración total de todas las administraciones. Es verdad que el caso de García Luna es
histórico, porque nunca un funcionario de su nivel había sido arrestado y juzgado en Estados Unidos para narcotráfico. Entonces es histórico y es una corrupción a alto nivel, pero la generalización de la corrupción en México es al nivel municipal. ¿Por qué? Porque los narcos, los carteles necesitan tener un apoyo político, pero local, para proteger una ruta de la droga o para tener como favores de policía municipal, no tanto al nivel nacional. Pero con el caso de García Luna, y sabemos que cercanos de García Luna están todavía en la administración pública mexicana. Cuando habla a nivel municipal, en el libro cuenta el encuentro que tiene con el alcalde de Acapulco, ¿no? Explíquenos, que incluso había investigado sobre usted antes de hacerle la entrevista. Félix Gallardo, claro. Entonces fue una de las escenas un poco fuertes que me recuerdo en mi libro, donde me voy a entrevistar a un alcalde de una ciudad afectada por la violencia del narco, y la entrevista empieza por el alcalde, que me da información sobre mí, diciéndome dónde vivo, que hice, había hecho un documental, apenas había terminado un documental sobre Tepito, un barrio peligroso de México, y él me menciona la existencia de este documental, y más que esto, me menciona la colonia donde vivo en México DF. Entonces, la entrevista fue o empieza sobre el hecho que este alcalde tiene información sobre el periodista que le viene a entrevistar, lo que da un poco una relación de dominación del entrevistado sobre la persona que tiene normalmente que maneja la entrevista. En este libro explica cómo han evolucionado también los cárteles mexicanos. ¿A qué se dedican? Porque ya no solo transportan droga, ¿no?, de Colombia. ¿Cómo han evolucionado estos cárteles mexicanos y también la amplitud que ha tomado en el tema del día a día de los mexicanos y la violencia, ¿no? Obvio, siempre hablamos de la droga, del narcotráfico, pero hay que saber que hay como más de 10 o 15 otros sectores. Hay, por ejemplo, la venta de, medicamentos piratas. Hay también el tráfico de migrantes, hay la prostitución, hay los casinos, hay así una serie, hay robo de petróleo también. Hay varias actividades del crimen organizado que ha diversificado sus actividades con la represión, porque al final la militarización de la guerra contra el narco llevó consecuencias que el narcotráfico es el efecto cucaracha, que explico en mi libro. Cuando se trata una casa contra cucarachas, hay que tratar las otras casas, porque si no, el insecto o el narco o los carteles se van a diversificar de territorio, pero también de actividades. Y esto es lo que ha ocurrido con esa militarización, que hubo como una expansión, ¿no?, de esos cárteles. Le quería preguntar, con Andrés Manuel López Obrador hubo un cambio de estrategia que se llamaba abrazos y no balazos. ¿Ha funcionado o no ha funcionado? ¿Qué hereda Sheinbaum? Andrés Manuel Obrador llega en 2018 hasta 2024. Es un presidente de izquierda que quiere atacar las causas del narco. Entonces, la pobreza, por ejemplo. Pero él llega un poco tarde, porque hubo 2 sexenios anteriores que fueron especialmente represivos, y él prueba de poner una dimensión social en la lucha contra el narco, y hay la nueva presidenta ahora, Claudia Sheinbaum, que es también de izquierda, que es muy cercana de López Obrador, y que adopta la misma estrategia, pero con el ejército. La justificación de utilizar y de seguir utilizando el ejército contra el narco es el hecho que las policías son demasiado corruptas, no tienen
las herramientas de defenderse contra armas de fuego de alto poder utilizadas por los carteles de la droga. Entonces, se sigue la misma militarización, agregando un aspecto social que no es bastante fuerte para contrarrestar este espiral de violencia tremenda, usted lo dijo, de 450.000 muertos, y sigue, mismo si la curva de los homicidios está bajando un poquito abajo de los 30.000 por año, es enorme, 30.000 por año homicidios, y es 3 veces más, la cifra es 3 veces más alta que la cifra cuando Felipe Calderón llegó al poder en 2006. O sea, que no está funcionando por el momento, esto es lo que podríamos decir. No, al contrario, es una explosión de violencia. Bueno, no se entiende la lucha contra el narcotráfico, bueno, no se entiende nada de México sin hablar de su vecino, ¿no? Estados Unidos. Donald Trump vuelve a la Casa Blanca, ¿cambiará esa cooperación con México en la lucha contra el narcotráfico? Alors, sí, hay necesariamente cosas que se van a cambiar. La estrategia común no va a cambiar. Washington está luchando contra especialmente droga de síntesis, de fentanil, de este opioide tan fuerte que hace tantos muertos en Estados Unidos. Y que se fabrica en México y se transporta desde México. Exactamente. Los mexicanos, los carteles mexicanos son especialistas de esta droga que mata tantos consumidores y entonces no va a cambiar la lucha directa contra los carteles. Lo que puede cambiar es una forma de acuerdo y de trabajo común donde las declaraciones van a ser muy duras de Donald Trump. Podemos imaginar, por ejemplo, el hecho que Donald Trump va a querer que el ejército americano intervenga en México, lo que la Constitución mexicana prohíbe. Pero al mismo tiempo hay una forma de complicidad que se puede arreglar sobre un otro tema de la droga que va a ser muy presente con Donald Trump, que es la migración y la migración ilegal. Y Donald Trump bloqueando mucho más los migrantes en México, podemos imaginar que va a ser un business mucho mejor para los carteles de la droga, que se diversificaron hacia el tráfico de migrantes, y el tráfico ilegal de migrantes va a ser necesario para la gente que quieren ir a Estados Unidos de manera ilegal y que van a tener a fuerza que solicitar el servicio de lo que llamamos coyotes, que son la gente que ayudan a los migrantes a pasar la frontera. Bueno, ya no nos queda más tiempo, pero una última pregunta. ¿Hay planes de traducción al español de Cárteles? Hay muchas ganas, estoy en negociación con editores mexicanos para una publicación en México. Pues Frédéric Saliba, muchísimas gracias y le deseamos mucho éxito. Gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos. La historia de nuestro mundo está en constante cambio. El flujo de información es cada vez mayor. Estamos ahí con todos los temas. Nos comprometemos con la verificación, desde el terreno, en todas las circunstancias, para anticipar el futuro y entender el presente. Lo acompañamos 24 horas, 7 días a la semana. France 24, una mirada diferente a la actualidad. Liberté, égalité, actualité.